tardes, bienvenidos a este corte informativo, hoy jueves 20 de junio de 2024. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Es constitucional disposición de Yucatán que sanciona con prisión el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, determinó la primera sala. El Estado debe garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Propuesta de reforma al Poder Judicial atenta contra la división de poderes y la independencia judicial. Iniciamos este espacio de noticias desde el edificio sede del máximo tribunal del país, en donde se encuentra mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene los detalles de lo que aconteció en la sesión del Pleno de este jueves. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia continuó con el análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida contra disposiciones del Código Electoral de Jalisco. Se trata de normas relativas al lenguaje para informar a personas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas, así como a personas con discapacidad respecto de contenidos normativos sobre postulación a cargos públicos. En esta sesión, el Pleno avanzó en los posicionamientos sobre la invalidez de los preceptos que establecen la obligación estatal de traducir el decreto, los documentos, lineamientos o preceptos relacionados con la postulación de personas indígenas, al menos a las lenguas Huijaritari y Náhuatl. Las personas que no hablan las lenguas previstas en las normas o bien el idioma español no podrán disfrutar de los derechos de igualdad y de condiciones que el resto, lo que torna a las normas en subinclusivas. Con base en lo anterior, se propone a este alto tribunal considerar que las normas impugnadas son inconstitucionales al realizar un listado expreso y limitativo de lenguas indígenas que deberán ser traducidas para toda la normatividad. Los artículos impugnados reflejan una distinción de trato injustificada entre las personas que hablen algunas de las lenguas que se mencionan expresamente y entre aquellas que hablen lenguas diferentes. El análisis y posible resolución de esta acción continuará en la próxima sesión pública. Es lo que sucedió en esta sesión del Pleno. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Y en otra información, la primera sala de la Corte determinó que es constitucional el artículo 220 del Código Penal de Yucatán, disposición que sanciona el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. La sala determinó que el delito cumple con el principio de lesividad y mínima intervención del Estado, ya que se justifica porque busca evitar el incumplimiento del pago de alimentos que afecta primordialmente a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, determinó que la pena de prisión es proporcional y congruente con las penas contempladas para otros delitos que atentan contra la familia en dicha entidad. Indicó que la medida busca asegurar que los deudores alimentarios cumplan con su obligación de proveer lo necesario para la supervivencia, bienestar y sano desarrollo de sus acreedores. Por este motivo, confirmó la sentencia impugnada y negó el amparo a una persona que fue sentenciada a 1 año de prisión y a la reparación del daño por incumplir con dicha obligación. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 106-2021 y su acumulada 108, en la que declaró la invalidez de diversos artículos del Código Penal de la capital del país. Entre ellas, el primer párrafo del artículo 256, que otorgaba la calidad de servidor público a quien tuviera la dirección o administración de una asociación civil que recibiera fondos, recursos o apoyos públicos, pues el artículo 108 constitucional no permite extender el concepto de servidor público a quien no desempeña un cargo en la estructura del Estado. Indicó que no debe confundirse el carácter de servidor público que una persona puede tener con la posibilidad de que sea sancionada penal o administrativamente por su responsabilidad contra el Estado y porque ya existe un sistema de responsabilidades para sancionar a los particulares. También invalidó el segundo párrafo de dicho artículo, que definía los elementos del delito de corrupción cometido por un servidor público, al convertir todos los delitos de los títulos 18º al 20º
que eran tipos penales autónomos complementarios del delito de corrupción por violar el principio de seguridad jurídica. Por extensión, el Pleno también invalidó los párrafos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º por estar vinculados con los párrafos declarados inconstitucionales. La magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero señaló que las sentencias de la Suprema Corte en materia ambiental pueden dar pauta para que el Estado impulse un marco legal sólido y asegure su aplicación rigurosa para garantizar a la población el ejercicio de este derecho, mismo que es fundamental para garantizar el ejercicio de otros derechos que se encuentran vinculados al medio ambiente. Que todas las personas que viven en los centros urbanos tengan acceso a las distintas vertientes del derecho al ambiente sano, que incluye igualmente el derecho al agua potable, pero en una forma con igualdad social. Durante el conversatorio Avances del Poder Judicial en la protección del derecho humano a un medio ambiente sano, reconoció que este derecho se ve amenazado por el cambio climático, por lo que es indispensable emitir políticas públicas que ayuden a reducir la emisión de contaminantes y la protección de los espacios naturales indispensables para la supervivencia de la humanidad. Condiciones fiscales proporcionales, equitativas, pero que ya puedan generar también estas condiciones de igualdad para que se destine el gasto público a la adaptación en las ciudades para el cambio climático. Y la independencia judicial es un derecho de las personas, no un privilegio de las y los jueces, pues su garantía asegura el acceso a la justicia, señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido criterios que los estados deben cumplir en este aspecto, como son una independencia interna de los juzgadores frente a los órganos de disciplina judicial, la independencia externa ante otros poderes y que la selección y nombramiento de personas juzgadoras cuente con garantías de igualdad de oportunidades y de permanencia. Así, la Corte Regional estableció que las personas juzgadoras solo pueden ser destituidas por faltas de disciplina graves o incompetencia a través de un juicio político en el que se respete el debido proceso. Además, las autoridades legislativas no deben promover la destitución de jueces para revocar las sentencias adoptadas por estos. Y en casos que involucran derechos de personas que vivieron en concubinato, es indispensable que las personas juzgadoras apliquen la perspectiva de género con el fin de dejar a salvo sus derechos, en especial los de seguridad social. Lo anterior fue señalado por el secretario de Estudio y Cuenta adjunto de la Suprema Corte, Gerardo Ramírez Escobedo, quien recordó que existen diversos tipos de familia y que la legislación excluye o condiciona ciertos beneficios a la o el concubino. Puso como ejemplo la pensión por viudez, que la ley prevé que solo la puede recibir la concubina en caso de que no exista cónyuge, que la relación de concubinato haya durado 5 años y que no haya entablado una nueva relación de pareja. Pues la exclusión de ciertos beneficios en relación al concubinato, en comparación con el matrimonio, implicaba ese trato diferenciado. En consecuencia, las jueces y los jueces estaban obligados a reconocer esa pluralidad que se puede conformar en una familia. Durante la conferencia Perspectivas del Concubinato y al analizar parte de las resoluciones más significativas de la Suprema Corte en la materia, Ramírez Escobedo ejemplificó algunos casos en los que jueces de primera instancia habían negado la ayuda a las concubinas. En el sentido de que la actora carece para tener la calidad de acreedora alimenticia, toda vez que puede bastarse por sí misma y cuenta con un trabajo remunerado. Le informo también que esta tarde se llevará a cabo el 11º Foro Regional convocado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial Federal. Con estos encuentros se busca detectar los problemas prioritarios en materia de seguridad y justicia con el fin de diseñar posibles estrategias que permitan darle solución. En esta ocasión, el foro se llevará a cabo en el estado de Aguascalientes, encuentro que reunirá a los usuarios de los servicios de seguridad y justicia, operadores del sistema, integrantes de la sociedad civil, especialistas y académicos de dicha entidad, Chihuahua y Durango.
El encuentro será inaugurado por la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez. Hacemos una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, el Tribunal Electoral confirmó decisión del INE de no aprobar acuerdo para la distribución de diputaciones de representación proporcional. Olvidar el pasado, tratar de que no se volviera a recordar ese pasado nazi, y nadie hablaba del tema, ¿no? Ni el gobierno, ni los intelectuales, ni el pueblo. Por el canal del Poder Judicial de la Federación, Babilonia, Mal de Lenguas. Sábado, 22 de junio, 17:30 horas. Continuamos con la información. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la negativa del Consejo General del INE de aprobar la propuesta de acuerdo relativa a la debida aplicación de la fórmula de asignación de curules y escaños de representación proporcional en el Congreso de la Unión, contrario a lo denunciado por el PRI, en el sentido de que el INE no atendió su derecho de petición. La Sala aseguró que sí explicó las razones por las que no era posible autorizar la propuesta en cuestión. Recordó que el Consejo General del INE fijó en un acuerdo previo las bases para llevar a cabo la asignación de las mencionadas diputaciones y senadurías, mismo que fue confirmado por el Tribunal Electoral. Ya que la responsable analizó los aspectos de la solicitud del recurrente y señaló las razones en las que se basó su negativa, las cuales no son controvertidas de manera eficaz por el recurrente en el presente recurso. Por lo anterior, se propone confirmar el acuerdo reclamado. Por otra parte, el INE remitió al Tribunal Electoral 8 juicios relacionados con la pasada elección presidencial, de los cuales 5 son juicios para la protección de los derechos político-electorales y 3 juicios de inconformidad. Además, entregó los informes circunstanciados por los que se acredita la constitucionalidad y legalidad de la elección. Y la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral analizó los primeros juicios de inconformidad relacionados con el proceso electoral de senadurías federales en las entidades de la tercera circunscripción plurinominal: Campeche, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Resolvió desechar de plano 21 de ellos, que fueron presentados por los partidos PRD, PAN y PRI, debido a que uno de estos fue presentado de manera extemporánea, mientras que en el resto se impugnaron de manera incorrecta los cómputos distritales. Tratándose de impugnaciones de resultados de cómputos de senadores, debieron controvertirse los cómputos de entidad federativa, competencia de los respectivos consejos locales, y no los cómputos distritales. De ahí su improcedencia. Por su parte, la Sala Regional Toluca determinó desechar 107 juicios de inconformidad promovidos por el PAN, PRI y PRD, impugnando los cómputos distritales de las elecciones de diputaciones y senadurías correspondientes a la quinta circunscripción. En lo que concierne a las diputaciones federales, se determinó desechar o sobreseer, debido a que quien interpuso el recurso carecía de legitimación para promover el medio de defensa. En el caso de las senadurías, se desecharon los medios de impugnación presentados por el PAN y PRD, debido a que impugnaron los cómputos distritales y no los de la entidad, como lo establece la Ley de Medios de Impugnación para estos casos. Es decir, el partido político tenía un abanico de posibilidades para efecto de que sus representantes acudieran a impugnar estos resultados. Sin embargo, no lo hizo así. Acude el representante ante el Consejo Local del Estado de México a impugnar 37 distritos locales, 37 distritos en el Estado, 37 distritos federales en el Estado de México. Es decir, el representante ante el Consejo Local tenía acreditada su personería en el Consejo Local, pero no así en los 37 consejos distritales.
El Poder Judicial de Nayarit cuenta con mediadores especializados para ayudar a solucionar conflictos en materia familiar a través de la justicia restaurativa, que genera un sentido de pertenencia al grupo familiar, propicia la participación activa de sus miembros y fortalece los sanos vínculos. Tomaron protesta las y los integrantes de la Comisión del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual del Poder Judicial de Veracruz, que dará seguimiento a estas conductas al interior de la institución. El Ayuntamiento de Humán, en Yucatán, formalizó la donación al Poder Judicial del Estado del inmueble donde operan el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial y el Juzgado Penal de Control del Cuarto Distrito. En el marco de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Poder Judicial de Chiapas realiza simulaciones de audiencias orales para capacitar a juzgadores, secretarios, defensores públicos y al resto del personal que participarán en estos ejercicios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en más noticias, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal señaló que la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial genera una gran preocupación, ya que propone desmantelar el sistema de justicia en menos de un año, al proponer sustituir a los integrantes de los poderes judiciales federal y de las 32 entidades por personas juzgadoras electas a través del voto popular, debilitando la autonomía e independencia judicial. Además, desaparece al Consejo de la Judicatura Federal y existe el riesgo de que se reduzcan las prestaciones de los trabajadores. Ante ello, convocó a todos los trabajadores del Poder Judicial, sin importar su plaza o nivel, para unirse al colectivo Justicia Independiente, para defender la vida democrática del país, que se considera se encuentra en riesgo de aprobarse la reforma al Poder Judicial en los términos que se ha planteado. Se llama a la cohesión de los trabajadores para influir en el proceso legislativo en defensa de la institución judicial, expresando las razones del por qué no es viable la reforma y para hacer del conocimiento de la sociedad el trabajo que desempeñan los juzgadores. Recordaron que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de la sociedad, con el fin de proteger sus libertades y evitar los actos arbitrarios de la autoridad. Ahora nos enlazamos con mi compañero Óscar González, quien se encuentra en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, en donde se llevó a cabo la firma de un convenio con la Secretaría del Trabajo. Adelante, Óscar, por favor, con la información. Transmitiendo desde el Consejo de la Judicatura Federal, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Y es que en la firma de los convenios de interconexión, precisamente entre el Consejo de la Judicatura y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ello con la finalidad principal de poder facilitar el trámite del juicio de amparo vía electrónica, lo que demuestra, indicaron, otro paso más en la implementación de la reforma laboral en México. En el acto, el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, destacó el avance en la resolución de los conflictos laborales en los centros de mediación, con agilidad y justicia social, indicó. Veamos. No tenemos, hasta el día de hoy no tenemos, desbordados los centros ni los tribunales. ¿Por qué? Más o menos 75%, por decir un número cerrado, se resuelve ahora en los mecanismos laborales alternativos de solución de controversias. En este sentido, afirmaron que tanto empleadores como sindicatos y trabajadores encuentren mejoría en sus condiciones a través de los derechos laborales. Es ahora el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo. Pero con el ánimo de poder nosotros atender de mejor manera a los actores del mundo del trabajo y poder garantizar que podemos nosotros tener una justicia confiable, una justicia que actúe con certeza, con celeridad. Los convenios son 3, el de interconexión, el del reconocimiento de la FIREL, del Poder Judicial de la Federación, y para compartir los desarrollos tecnológicos en línea. Por ahora, el reporte que tenemos.
Muchas gracias, Oscar, por tu reporte. Y bueno, de esta manera llegamos al final de este corte informativo. Soy Laura Murillo y manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.